Vamos a seguir con el tema de óptica. Estamos ahora con espejos planos. Bien, vamos a apoyarnos también de vez en cuando en la página web. Nos venimos aquí al apartado de física y nos metemos en el bloque 3 óptica. Y bueno, pues aquí tenemos distintos enlaces que me permiten pues, revisar algunos de los conceptos que aquí vamos a estudiar, ¿vale? Este es bastante interesante, el primero, y lo veremos al final del tema, para hacer un pequeño recopilatorio de lo que hay y de lo que podríamos haber visto. Hablaremos del arco iris, pero empezaremos con los primeros applets que hay aquí, que nos hablan de espejos planos. Bien, nos dice aquí, vaya, se me ha descolocado. Si la superficie en la que se refleja la luz es irregular, a una de rayos incidentes paralelos le corresponden rayos reflejados en direcciones diversas. Y en este caso lo que tendríamos es una reflexión que llamamos reflexión difusa. Aquí tenéis pues reflexión difusa en un grado pequeñito. Vemos que la imagen no se forma exactamente, ¿verdad? Y mientras aquí tenemos una reflexión difusa mucho más acusada, donde ni siquiera observamos ningún reflejo que nos permita adivinar lo que hay a los lados, un árbol o algo de eso. Aquí tenemos reflexión especular, en el agua se reflejan perfectamente las nubes, los árboles laterales, el pinote este que tenemos ahí al fondo. Es decir, diferencia entre reflexión difusa, la que tenemos aquí, reflexión especular y una cosa ni para ti ni para mí, como esto de aquí, donde la reflexión es algo intermedio. Bueno, pues naturalmente, si la superficie es lisa, los rayos que se reflejan, entonces son también paralelos entre sí. Eso es lo que suele pasar en los espejos. Los espejos son superficies opacas, pulidas. Los primeros espejos que se conocen son espejos de bronce o incluso de cobre, no, aunque eran peores, pero los espejos de bronce que se usaban en la antigüedad clásica. Simplemente era una plancha de cobre muy pulida. Un espejo plano es una superficie plana muy pulimentada que puede reflejar la luz que le llega con una capacidad reflectora de la intensidad de la luz incidente del 95% o superior. Bueno, pues eso es un espejo plano. Aquí tenía yo preparado un applet para que vieseis un poquito más en detalle cómo era eso de la reflexión difusa. Fijaos que aquí tengo una superficie, en este caso la superficie está representada por esta línea de puntos, ¿verdad? Y tengo los rayos incidentes, que son estos rayos morados que vienen por aquí, y el rayo reflejado, que se refleja con un ángulo igual al incidente según las leyes de la reflexión. La línea perpendicular es la línea normal, esta línea perpendicular que seguimos aquí de puntos, naranjita, pues es la normal en ese punto, que es el punto donde incide la luz en el primero de los casos. Y esta otra sería la normal en ese otro punto donde incide el siguiente rayo morado, etcétera, etcétera. Y los rayos verdes son los reflejados que salen todos paralelos. Vale, ¿qué es lo que pasa si la superficie no está pulida? Pues entonces lo que pasa es que estos puntos no están exactamente alineados. Si yo muevo un poquito este punto hacia arriba y este punto de aquí lo muevo un poquito hacia abajo y este le muevo un poquito hacia arriba, pues vemos que ahora ya cada uno de los puntos que tenía yo antes apunta hacia donde le parece. Si mueve este para abajo, fijaos que esto empieza a parecer pues una orquesta desafinada, ¿no? No hay dos puntos, no hay dos líneas reflejadas que apunten en la misma dirección. Cuando esas líneas paralelas llegan a nuestros ojos luego se concentran en un punto y nuestro cerebro interpreta que al otro lado había una imagen que es de donde salen esos rayos reflejados. Aquí a nuestro ojo
no van a llegar a la mitad de los rayos, porque si nuestro ojo está por esta zona, donde antes estaban los reflejos de aquí, que estaba aquí, si nuestro ojo estuviera en esta zona, pues realmente le van a llegar 3 rayos, ni estos de aquí, ni estos de aquí le van a poder llegar. Así que, pues, esto es lo que pasa cuando tengo reflexión difusa. Bien, vamos a seguir. Dice aquí, el ojo identifica la posición que ocupa un objeto como el lugar donde convergen las prolongaciones del haz de rayos divergentes que le llegan. Dice, esas prolongaciones no coinciden con la posición real del objeto. Lo que estamos viendo en realidad, o lo que se nos está formando en ese punto, es una imagen virtual del objeto. Bien. Una imagen virtual no se puede recoger sobre una pantalla. Si yo tengo aquí un espejo y estoy mirando desde esta zona, el rayo que viene por aquí, llega por aquí, aquí está mi ojo y yo lo que veo es, o lo que percibo es que, bueno, lo suyo sería que el objeto estuviera siguiendo esta línea recta y lo percibo ahí. Pero ahí yo no puedo proyectar una luz real porque eso está al otro lado del espejo. Cualquier luz que incida o que enfoque hacia el espejo no va a llegar nunca aquí, el espejo la va a reflejar. Así que no puedo formar ahí una imagen real. Así que las imágenes virtuales no pueden recogerse sobre una pantalla, dice, como sucede con las imágenes reales. Por ejemplo, una diapositiva proyectada sobre una pantalla. Pero nuestra vista nos permite percibirlas. Nosotros vemos cómo nos llegan, la prolongación de los rayos, pues nuestro cerebro interpreta que se cruza en un punto determinado y entonces esas imágenes virtuales las explicamos por la prolongación de rayos divergentes. Bueno, aquí tenéis esta imagen, ¿verdad? Que creo que la tenía ya abierta por aquí. Sí, esta es. Bien, aquí puedo poner una letra, una foto o un tío. Vamos a poner al tío este, ¿no? Y bueno, pues yo puedo ir marcando por aquí determinadas fotos con esta resolución. Es decir, ¿qué pasa con los rayos que salen de esta zona de la imagen, de la zona de la bombilla, de la idea brillante que está teniendo este buen hombre? Esos rayos llegan al espejo y se prolongan, se reflejan, ¿no? Y el rayo que viene por aquí se refleja hacia acá, el que viene hacia se refleja acá. Y estos rayos que tenéis aquí son rayos divergentes, ¿verdad? Entonces, nuestro ojo que está en esta zona de aquí, lo que interpreta es que si yo junto todos esos rayos que se van a juntar ahí, ahí es donde debería estar el objeto que yo estoy viendo. Es decir, el objeto está realmente al mismo lado del espejo que yo, pero yo lo percibo como si estuviera al otro lado del espejo. Y así, según voy haciendo clic en distintas zonas, pues voy consiguiendo que se vaya haciendo la imagen completa. Según esos rayos se van convergiendo, estos que vienen de aquí, divergen hacia arriba y se juntan en esa zona de ahí. Bueno, aquí puedo aumentar la resolución para tener que pinchar menos veces para hacer el señor entero, ¿no? Y ya vamos viendo que todo esto se va formando simplemente juntando. No sé por qué en esta zona de aquí no me hace caso. ¿Será porque tengo que pinchar exactamente en la cosita verde? Bueno, da igual, os hacéis una idea de por dónde van los tiros. Probamos con una letra, es lo mismo, ¿verdad? Pongo aquí la letra, voy pinchando en zonas de la letra, voy a poner esto más grande para tener que pinchar no más grande, no más pequeño. A ver, hasta 50. Bueno, pues aquí voy a pinchar aquí, se me va a hacer casi toda la letra, ¿verdad? Voy a pinchar aquí y ya está. Pero siempre el proceso es el mismo. Los rayos se reflejan en el espejo, divergen y los rayos esos que divergen, cuando los prolongo, se forman al otro lado del espejo. Así que esa es la forma en la que se crean las imágenes en los espejos planos. Dice, la imagen obtenida en un espejo plano no se puede proyectar sobre una pantalla. Colocando una pantalla donde parece estar la imagen no se recogería nada. Dice, por lo tanto, es una copia virtual del objeto que parece estar detrás del espejo. Aquí tenéis el procedimiento en otra imagen, ¿no? Aquí está el puntito ese de la flor.
emite sus rayos que divergen, ¿verdad? Y, perdón, estoy marcando la flor que no es. La flor de verdad es esta, la que está al mismo lado que el ojo. Esta de aquí es la flor de verdad. Los rayos que salen de ese punto de la flor llegan al espejo, divergen y el ojito lo que hace es prolongar los rayos, ve que los rayos se cruzan ahí y supone que la flor está al otro lado del espejo. Bien, ¿cómo es la imagen que forma un espejo plano? Pues ya hemos dicho que es virtual, ¿verdad? Que realmente no se cruzan los rayos reales, sino se cruzan las prolongaciones de los rayos. Así que no se puede proyectar sobre una pantalla ni nada de eso. Así que es virtual, no real. La imagen es simétrica, porque aparentemente en un espejo plano yo veo que el objeto real y el objeto aparente, el objeto virtual, están a la misma distancia de la pantalla. Así que imagen simétrica, imagen virtual. Además, tengo la sensación de que los dos tienen el mismo tamaño, así que serían imágenes del mismo tamaño. Y además, la imagen está en la misma orientación, abajo está abajo y arriba está arriba. Si viésemos que los pétalos de la flor están abajo y el tallo estuviese arriba, la imagen sería invertida, pero eso no pasa. Cuando yo me miro al espejo, mi cabeza sigue estando en la parte alta y mis pies siguen estando en la parte baja. Así que es una imagen derecha. Estas son las características de las imágenes que forman los espejos planos. Imágenes simétricas, virtuales, del mismo tamaño o iguales, que se puede decir también, y derechas porque conservan la misma orientación del objeto. Bien, tenéis aquí un ejercicio. Dice, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de un espejo vertical y cómo debe estar colocado para que nos veamos de pies a cabeza? Cuando hacéis clic ahí, se abre esta aplicación de GeoGebra. Bueno, vamos a ver entonces cómo es el ejercicio que me plantean. Recordad cuál debe ser el tamaño mínimo del espejo plano vertical y cómo debe estar colocado para que nos veamos de pies a cabeza. Es decir, nos tenemos que ver desde la planta del pie, bueno, por lo menos la punta del zapato, hasta la parte alta del tupé, el que tenga tupé. Y para eso os decía que íbamos a echar un vistazo a este espejo que tenemos aquí virtual, ¿no? Bien, vamos a ver, tengo pues esta chica, ¿no? Con un punto amarillo en el ombligo, no sé por qué, y vamos a ver un rayo que salga del pie, porque la idea es que yo me vea la punta de los pies, así que un rayo que salga del pie debería incidir en el espejo y llegar a mi ojo, si yo tengo que verlo, ¿no? Porque si no llega a mi ojo no lo voy a ver. Así que ese es el rayo que yo estoy marcando ahí. ¿Cuánto mide el ángulo que forma con el espejo, ¿no? Bueno, pues esto forma un ángulo de 42 grados. Naturalmente, si quisiéramos saber ángulo de incidencia y de reflexión, tendríamos que dibujar aquí una línea normal y el ángulo que nos interesaría sería el de 90 menos 42,7. Pero bueno, si el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales, obviamente estos otros ángulos también tienen que ser iguales. Un ángulo, un rayo hasta la parte superior de los pelos, ¿no? Pues lo mismo, el rayo que salga aquí, si yo quiero verme la parte superior de la cabeza, pues el rayo tiene que rebotar y tiene que llegar al ojo. ¿Y cómo me vería? Pues vamos a ver los rayos virtuales. Los rayos virtuales que son estos que tengo por aquí. Y la imagen virtual pues sería esta que está al otro lado del espejo, que es como se vería la chica esta. ¿Y cuánto tiene que ocupar esa imagen en el espejo? Pues esto de aquí. Y esto de aquí,
¿cuánto es? Pues es la mitad de la distancia. Si yo trazase una horizontal desde mis ojos hasta aquí, sería la mitad de la distancia que hay desde mis ojos hasta la cabeza. Eso sería lo que yo necesito para verme toda la parte superior de la cabeza, desde el ojo hasta los pelos más altos. Y para verme los pies, pues solo necesito que el espejo llegue hasta aquí. Si el espejo llegase hasta aquí abajo, pues podría ver la parte del suelo que hay delante de mis pies, pero si solo quiero verme los pies, pues el espejo tiene que medir justamente la mitad de esto y la mitad de esto. Es decir, el espejo tiene que medir la mitad de mi altura. Eso sí, tiene que estar situado de tal manera que la mitad de la distancia del ojo a la parte superior de la cabeza quede aquí por encima del ojo y la otra mitad debe quedar por debajo. Es decir, hay que colocar el espejo muy finamente. Si en tu casa, si en tu familia medís todos lo mismo, pues poniendo el espejo aquí os veréis todos de cuerpo entero. Pero si tú le sacas 20 centímetros a otro de los miembros de tu familia, pues si tú te estás viendo de cuerpo entero, él tendrá problemas o viceversa, o verá más de lo que tiene que ver. Bueno, esta línea horizontal y esta línea vertical nos permiten un poco ajustar todo esto. Yo podría, hemos visto para qué vale el punto amarillo, ¿no? Para acercar a la chica. Si me acerco al espejo, fijaos que el tamaño del espejo no tiene que ser más grande, tiene que ser exactamente el mismo. O sea que da igual que te acerques o que te alejes. El tamaño del espejo para que te veas de cuerpo entero tiene que ser el mismo, la mitad de tu altura y situada estratégicamente para que se cumpla eso. Normalmente los espejos que tienes en la pared suelen ser bastante más bajos de esto y suelen ser un poquito más altos, con lo cual permite que nos veamos pues varios miembros de la familia sin necesidad de agacharnos o de dar saltitos. Bueno, vamos a seguir. Esto se ha recolocado raro. Bien. Pues, ¿en qué estábamos? Este no. Aquí, vale. Bueno, este dibujo, si yo lo hago clic, pues podéis acceder a ese experimento del espejo que hemos visto antes. Así que no tendríais más que hacer clic ahí para verlo. Lo que pasa es que juraría que este Apple de GeoGebra necesita Java, así que lo más fácil es que no podáis verlo en casa. No sé si habrá alguna adaptación con HTML5. Bien, aquí es lo mismo, en el dibujo este, si amplío esto al máximo, pues fijaos en las letras, y bueno, es lo mismo que hemos visto en el otro lado, pues es la mitad de la distancia CO más la mitad de la distancia OP, es decir, la mitad del espejo. Necesito que el espejo sea la mitad de mi altura y que esté situado de esa forma que hemos visto antes. Bien, pues vamos entonces a seguir. Y el siguiente apartado con el que me encuentro es el de espejos esféricos. Bien, pues, ¿qué es un espejo esférico? Pues un espejo esférico es una porción de superficie esférica pulimentada. Será cóncavo cuando la superficie reflectante es la interior, esto de aquí, y será convexo cuando la superficie reflectante es la de fuera. Luego pondremos ejemplos de esto. Aquí tengo un espejo esférico cóncavo que tiene radio R, C es lo que conocemos como centro de curvatura y O es el centro de la figura. Este punto de aquí, que bueno, pues sería donde se cruza el eje este, C con el centro del espejo. Bien, así que centro de curvatura y centro de la figura. Aquí tenéis un enlace a un applet, que es este que tenemos aquí, que luego le echaremos un vistazo. Bien. ¿Qué es el centro de curvatura? Pues es el centro de la esfera a la que pertenece el espejo. Es decir,
Esto es un casquete esférico. La esfera sería bastante más grande que todo eso, ¿no? Bueno, pues el centro de esa esfera de la que forma parte este casquete esférico, pues es el centro de curvatura. El centro de la figura es el centro, el vértice o el polo del espejo. En este espejo que tenemos aquí al lado, ¿verdad? Pues el centro de curvatura sería este punto de aquí. Un segundito que voy a hacer clic. A ver dónde tengo yo esto para hacerlo un poco más grande. Vale. Bien. Estoy mezclando los dos movimientos y se está liando la cosa. Vale. Bueno, pues esto es un espejo. Ahora, cuando tengo la imagen a este lado, se comporta como un espejo esférico, como hemos dicho antes, convexo, los que tienen la superficie reflectante por este lado. Esta es la zona, la curvatura, ¿no? Si el reflector está por dentro, vale, entonces es un espejo cóncavo. Y estaba diciendo que este es el centro de curvatura. Este es el centro que me da el radio, ¿verdad?, de esa esfera. Pues estaría desde aquí hasta la esfera, me daría el radio. Sería el radio de la esfera y este es el centro de la esfera, ese que pone ahí centro. Luego me habla del centro de la figura o este de aquí, que es el centro, vértice o polo del espejo, ¿vale? El eje principal, la recta que va desde el centro hasta el centro de la figura. Ese es mi eje principal, que puede ser mi eje X en un sistema cartesiano, ¿verdad? El foco de un espejo cóncavo es el punto del eje principal en el que se cortan los rayos reflejados que se corresponden con rayos de luz incidente paralelos al eje principal. Es decir, cuando yo lanzo un rayo paralelo al eje principal, este rayo verde que estoy marcando aquí, cuando choca contra el espejo, pues al reflejarse pasa por ese punto que es el foco del espejo cóncavo, ¿vale? Si el espejo es convexo, pues es el punto del eje principal en el que convergen las prolongaciones de los rayos reflejados. Fijaos que si tengo el objeto al otro lado, pues entonces las prolongaciones de los rayos reflejados van a coincidir en el mismo punto donde antes tenía el foco cuando era un espejo cóncavo, ¿no? Así que este foco, ahora lo veremos, está justamente a mitad de distancia entre el centro de curvatura y el centro de la figura. Es decir, esto está justamente a mitad de camino entre estos dos puntos. Bien, voy a volver a poner el espejo este como si fuera un espejo cóncavo. A ver dónde tengo el objeto. Si es que tengo el objeto al otro lado. Vale, tengo ahí mi espejo cóncavo. Vale, pues entonces estos son los elementos que yo me voy a encontrar en los espejos esféricos. Aquí tenemos espejo cóncavo, vemos que el rayo paralelo choca contra el espejo, se refleja y pasa por el foco. Otro rayo paralelo choca contra el espejo, se refleja y pasa por el foco. Y el foco está justamente a mitad de distancia entre C y O. La distancia focal es la distancia entre el foco y el centro de la figura, es decir, esta distancia desde aquí hasta aquí, la distancia de F a O. ¿Y cuánto mide? Pues hemos dicho que estaba a la mitad de distancia de los puntos C y O, ¿no? Y la distancia entre C y O es el radio de curvatura, el radio del espejo esférico. Y si esto está a mitad de distancia, pues el foco, la distancia focal, valdrá la mitad del radio, R medios. Dice, el foco se encontrará a la izquierda del vértice en espejos cóncavos y a la derecha en espejos convexos. Bueno, eso sí, los pintas de esta manera, ¿no? Es decir, aquí tengo el vértice y aquí tengo a la izquierda el foco. Y
Yo ahora he puesto aquí el vértice y esto está a la derecha, pero si esta figura la hubiera puesto al revés, pues estaría también al revés. La cuestión es que el foco siempre está entre el centro de curvatura y el vértice del espejo, así que quedaros con eso, que es más sencillo de recordar que esto que os dicen aquí. Bueno, más cosas. ¿Cómo se forman las imágenes en espejos esféricos? Bien, pues nosotros vamos a suponer que los rayos de luz son rayos paraxiales. ¿Qué significa eso de que son rayos paraxiales? Pues significa que los rayos de luz marchan muy cerca del eje principal, es decir, nos alejamos muy poquito del eje principal. ¿Y por qué hacemos esa suposición? Pues por una razón muy simple, y es que en realidad la esfera no tiene esta propiedad que estamos dando aquí. Un rayo que se refleje en una esfera no va a pasar siempre por ese foco, va a depender de si estoy lejos o cerca del eje. Y en realidad la figura geométrica que cumple exactamente eso de que los rayos paralelos se cruzan en un foco es la parábola. Es decir, si esto fuese un espejo parabólico, esto sí sería verdad al 100%. ¿Cuál es el problema? Pues que hacer un espejo esférico es mucho más fácil que hacer un espejo parabólico. Mucho más fácil. Y eso implica que muchas veces usamos espejos esféricos para nuestras aplicaciones. Y hacemos una aproximación. Decimos, vamos a ver, si en realidad esto, en vez de reflejarse en esta línea, en esa línea del espejo esférico, se reflejase en esta línea perpendicular, en el eje perpendicular al eje principal, en el punto O, entonces sí que se cumpliría lo que estamos diciendo de que los rayos convergerían en el foco. Y entonces hacer la aproximación paraxial lo que me está diciendo es, cuando yo no estoy muy lejos del eje principal, pues puedo suponer que los rayos se reflejan en este eje y entonces los rayos pasan por el foco. Os voy a enseñar, a ver si funciona, un applet que desgraciadamente no creo que podáis ver porque ya os digo que es un applet Java y bueno, vamos a ver si tenemos suerte y quiere funcionar. Bueno, está en ello. Bueno. Esto es un vídeo, en realidad no es el applet. Permitir, claro, si no le digo, permitir y recordar. Permitir y recordar, acertar. ¿Desea ejecutar la aplicación? Sí. Mira, vamos a tener suerte. Nos ha dejado. Bueno, voy a hacer esto grande. Bien. Voy a hacer esto grande. Hacerlo más grande. Bien. Bueno, esto puede funcionar como una lente o puede funcionar como un espejo. Ya lo veremos cuando hablemos de lentes, pero si elegimos aquí espejo, pues funciona como un espejo, ¿vale? Puedo hacer el espejo más grandote y, bueno, pues esto es un objeto que yo puedo mover a un lado y al otro. Y el espejo,
yo puedo hacer que sea pues más o menos curvo, ¿vale? Pero ahora tengo la aproximación paraxial, de tal manera que cuando yo estoy dibujando este espejo, me parece que me he pasado aquí con esto, vale, así. Fijaos que aunque el espejo cuando yo lo estaba tocando veíamos que se curvaba bastante, en cuanto lo suelto pues se me queda ahí como si fuera pues algo parecido a una recta, ¿no? Mantiene un poquito de curvatura para que nos parezca que es un espejo, pero entonces los rayos paralelos, este rayo paralelo que viene por aquí pasa por el foco, que es este punto de aquí. Este es el centro de curvatura, ¿vale? Este es el eje del espejo, el eje principal, y este de aquí es el foco, ¿verdad? Voy a quitar la aproximación paraxial para que veáis qué es lo que pasaría en realidad en un espejo esférico de verdad. En un espejo esférico de verdad, cuando el rayo llega aquí, si llegara hasta ahí, pasaría por el foco, pero como choca con el espejo antes, si esta línea que tengo aquí es una línea perpendicular a la superficie del espejo, porque es perpendicular, pues es el radio, ¿no? Y el radio siempre es perpendicular a la superficie esférica que está desarrollando. Bueno, pues cuando este rayo se refleja aquí, en realidad viene por aquí y está cruzando por un punto diferente del foco, ¿verdad? Si yo esta figura la hago más cerca, más próxima, fijaos que según me voy aproximando más al eje, el rayo reflejado sí que pasa muy cerca, si no pasa por el mismo foco, sí que pasa muy cerca del foco. Por eso decía que la aproximación paraxial se puede aplicar cuando los rayos paralelos son próximos a la línea principal, al eje principal. ¿Veis cómo ahí parece que sí que funciona? Pero en cuanto me subo por aquí, en cuanto me alejo del eje principal, el rayo se aleja mucho del foco del espejo. Bien, pues esta es la cuestión. Nosotros, para simplificar los cálculos, supondremos que todos los rayos se reflejan en un eje vertical y entonces no tendremos que andar inventando cosas raras, pero que sepáis que si no estoy cerca del eje, lo que estoy haciendo es una chapuza. Cuanto más lejos del eje esté, más chapuza. Naturalmente, si tú tienes un espejo esférico y quieres hacer algún tipo de diseño con ese espejo, pues tienes que aplicar esta corrección que estamos viendo aquí, y esa corrección implica unos cálculos bastante complejos. Así que si alguno piensa estudiar óptica cuando termine bachillerato, pues tendrá que bregar con estas cosas y cosas bastante más complicadas. Bueno, vamos a seguir. A ver. Entonces decíamos, ¿cómo puedo construir una imagen? Bueno, pues fijaos que aquí está lanzando una serie de rayos, pero esto lo vamos a ver casi mejor en este applet que tengo yo aquí, que no sé dónde lo he puesto porque ya esto se me ha descontrolado, ¿verdad? A ver, ¿dónde estaba el applet de los espejos? Este de aquí, ¿verdad? Hemos dicho que tengo aquí el objeto y bueno, pues puedo mover el objeto adelante, atrás, tengo el espejo. En este applet que tengo aquí puedo mover el centro de curvatura, puedo mover un montón de cosas. Luego lo vemos en una versión grande. Y me sirve con esto para que veamos qué rayos son los que tengo que usar para construir las imágenes. Dice aquí, la construcción de imágenes es muy sencilla si se utilizan los rayos principales. El punto en el que los rayos reflejados se cortan es el punto imagen. El punto imagen. Si los rayos reflejados divergen, el punto imagen será donde se cortan las prolongaciones de los rayos y tendríamos una imagen virtual. Es decir, si lo que se cortan son los rayos reflejados, tenemos imagen real. Si los rayos reflejados divergen, lo que se cortará serán las prolongaciones, tendríamos imagen virtual. ¿Qué rayos son interesantes o qué rayos se suelen pintar o dibujar para ver cómo es la imagen que se forma en un espejo esférico? Bueno, pues en principio tendré el rayo paralelo,
que es el rayo que sale del objeto. El objeto normalmente se representa con una flechita, ¿no? Yo aquí podría dibujar a la Venus de Milo, ¿no? Pero tardaría mucho y la pintaría muy mal. Entonces, para pintarla mal, pues prefiero no pintarla. Y entonces, ¿qué hago? Pues pinto una flechita que representa el objeto. Y lanzo rayos desde el punto más alto del objeto a ver dónde iría el otro. Y sé que todos los puntos de este objeto vertical van a quedar a la misma distancia del espejo que este primero. Así que cuando yo tenga ese punto, lo único que tendré que hacer es lanzar una perpendicular desde ese punto imagen hasta el eje y ya tendré el objeto imagen, la imagen que se vería, ¿no? Bueno, pues yo lanzo un rayo paralelo. Lanzo el rayo paralelo, tened en cuenta que no va a reflejarse en el espejo, por mucho que lo dibujes, sino que como estás haciendo la aproximación parcial, al reflejarlo lo tienes que llevar hasta el eje vertical. Así que rayo paralelo al eje óptico, este rayo verde que llega hasta aquí. Cuando se refleja, el reflejo pasa por el foco, pues ya está. Aquí tenéis el rayo que llega hasta aquí y luego el reflejo por el foco, que sería toda esta línea de puntos, la línea que sigue ese reflejo. Pero en realidad el rayo va a llegar hasta aquí y va a llegar hasta ahí donde se forma la imagen y el resto no me interesa. Luego estaría el rayo focal. El rayo focal es el rayo que sale del objeto, pasa por el foco, llega al espejo y este tiene la propiedad inversa del anterior. Cuando un rayo horizontal llegaba al espejo, pasaba por el foco. Pues cuando un rayo pasa por el foco, cuando llega al espejo, sale, rebota horizontalmente. Así que el rayo que viene por aquí, cuando llega al espejo, pues rebota horizontalmente y trazo una línea horizontal a partir de este punto. Y ya tengo dos rayos. Pues ya tengo el dibujo hecho. Porque realmente, aunque puedo poner tres rayos, en realidad con dos rayos tendría suficiente. Bien, porque en ese punto se van a cruzar los rayos que hay, estos tres y otro que ahora os cuento. Bien, supongamos que quiero pintarlos todos. Otro rayo sería el rayo radial. Es el rayo que parte de la parte superior del objeto, pasa por el centro de curvatura y va hacia el espejo. Bueno, pues también ese rayo pasará por el punto donde se forma la imagen. Así que en ese punto se cortan el rayo reflejado este que tengo aquí, el rayo reflejado este que tengo aquí, el que sale horizontal del espejo, y el rayo este que es el rayo radial. Y además hay otro rayo más que podríamos reflejar, que es el que viene aquí al punto O, al centro del espejo, ¿verdad? Y rebota formando un ángulo igual que el ángulo de incidencia, pues ese es otro rayo más que a mí me gusta pintar, aparte de estos tres que dice aquí. Bien, pues esas son los rayos que yo tengo que pintar para encontrar las imágenes. Y aquí tenéis todos los casos posibles. Para los espejos cóncavos hay 5 casos y para los espejos convexos solo hay un caso. Y tenéis que aprender a dibujarlos todos. Bien, voy a ayudarme de la pantallita esta de la tablet para comentaros un poquito cómo podemos dibujarlo. Aunque esté aquí hecho, pues seguramente viendo cómo se hace, pues pilléis un poquito más la idea. Bueno, vamos a revisar cómo podríamos hacer esos dibujos para ver cómo sería la imagen que se forma. Así que hay varios casos. En los espejos cóncavos hay 5 casos, en los espejos convexos hay un caso solo. Así que en total son 6 casos. Vamos a revisarlos todos. El primero de los casos es cuando yo estoy situado a una distancia del espejo más grande que el centro de curvatura. El segundo caso, este sería el caso A, ¿verdad? El caso B es cuando estoy situado justamente en el centro de curvatura, perdón. Cuando estoy situado justo en el centro de curvatura, este sería el caso B. Cuando estoy situado entre el centro de curvatura y el foco, sería el caso C. Cuando estoy situado justamente en el foco, sería el caso
D. Y el caso E es cuando estoy situado más cerca del centro del espejo que del foco. Perdón, quiero decir cuando estoy entre el foco y el centro del espejo, ¿vale? Bien, y luego tendríamos el caso del espejo convexo, que estoy en cualquier sitio en el lado correcto del espejo, ¿vale? Da igual. Bien, vamos con el caso A. Espejo cóncavo y tengo mi objeto, el objeto se suele llamar I, ¿verdad? El objeto I, a ver si soy capaz de poner una I decente. Y es la altura del objeto, ¿vale? Y la altura del objeto es esta y la altura de la imagen es I'. Bien, entonces, ¿qué decíamos? Tengo que lanzar una línea horizontal, pero voy a lanzar una línea horizontal de otro color porque si no esto se va a empezar a parecer a un gurrapato. Vamos a lanzar una línea roja, por ejemplo, venga. Lanzamos la línea roja, pero no la reflejamos en el espejo como hace aquí en el libro, que en el libro hacen trampa y se quedan tan ancho, ¿verdad? Sino que si estamos haciendo la aproximación praxial, la reflejamos justo en el eje verde este que he pintado ahí, que es perpendicular al eje del espejo. Y el rayo reflejado pues va a pasar por aquí, por el foco. De acuerdo, ya tengo uno de los rayos. Otro rayo que voy a pintar, el rayo focal. Para pintar el rayo focal tengo que lanzar una línea que pasa por el foco, llega hasta el espejo, o en realidad hasta el eje, ¿verdad? Y luego sale una línea horizontal. Y ya está. Ya tengo el punto donde se cruzan esas líneas. La línea focal y la línea paralela. Podríamos pintar también la línea que pasa por el centro de curvatura, que fijaos que también coincide que pasa por el mismo sitio. Aquí no voy a dibujar la otra que iría hasta el centro del espejo y rebotaría en el mismo ángulo porque voy a llenar de líneas, esto y tampoco es necesario. Bien, ¿y cuál será la imagen? La imagen, bueno, pues este punto rojo donde se han cruzado todas es el punto donde estaría la flechita y entonces esta imagen que he pintado ahí en un bonito color morado que no se ve, pues es la imagen. Lo voy a pintar en negro a ver si se ve un poquito mejor. Esa es la imagen. La altura de la imagen es I'. ¿Qué características tiene la imagen que se ha formado? Pues lo primero que observamos es que es más pequeña que la original, es decir, es menor. Además de ser menor, ¿qué más características tiene? Pues además de ser menor, vemos que está al revés, está invertida. Y bueno, pues si está invertida, se lo decimos, ¿no? ¿Para qué le vamos a engañar? Es una imagen invertida. ¿Y qué más es? Pues es una imagen real porque se están cruzando los rayos reflejados, es decir, rayos reales. Es una imagen real. Si yo desde aquí iluminara el espejo con una linterna, los rayos pasarían realmente por ese punto donde han pasado los reflejos, ¿verdad? Así que imagen menor, invertida y real. Esas son las características de la imagen que pueden preguntar en selectividad, ¿no? Os pueden decir, ¿cómo es la imagen que se forma en un espejo cóncavo si el objeto está situado más allá del centro de curvatura? Pues tienes que hacer el dibujo, ver cómo es la imagen y luego decir que es menor, que es invertida y que es real. Y ya está. Bien, segundo caso. El segundo caso es, voy a volver a coger aquí lápiz rojo. Segundo caso, estoy en el centro de curvatura. Mi objeto está en el centro de curvatura. Bien, pues en ese caso lanzo mis rayos, pasan, el paralelo pasa por el foco, el que va al foco llega aquí y pasa por él y rebota horizontalmente y ya está. ¿Dónde se ha formado la imagen? Ahí abajo.
Es decir, se ha formado en el mismo sitio. Lo he vuelto a pintar ahí de un color raro. Esto hemos dicho que se veía mejor si lo pintaba en negro, ¿no? Bueno, pues aquí lo tengo pintado en un bonito color negro y veo que se ha formado en el mismo sitio, que la imagen tiene el mismo tamaño y que está invertida. Así que la imagen es una imagen igual, esta no es menor, es igual, es una imagen también invertida y es una imagen real porque se están cruzando rayos reales. Otra información que suele ser necesario dar es dónde se forma la imagen. Fijaos que aquí la imagen se ha formado justamente en el mismo lugar, donde está el centro de curvatura. Y aquí donde se formó la imagen en el caso A, se formó entre C y el foco, ¿vale? Así que si estoy más allá de C, la imagen se va a formar entre C, que es esto, y el foco, que es este. Y eso también es una cosa que me podrían preguntar, ¿dónde se forma la imagen? Pues entre C y el foco, antes o aquí. ¿Dónde se forma la imagen? En el caso B, pues se forma en C, donde está el centro de curvatura. Caso siguiente, caso C. Ahora tengo mi imagen aquí, entre medias del foco y del centro de curvatura. Esta es mi objeto, este es el objeto, perdón, no la imagen. Bien, ahora lanzo mis rayos rojos y mi rayo rojo llega a, no al espejo, sino al eje, ¿verdad? Porque paso es parcial, pasa por el foco, pin, 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 pin. Lanzo el otro por el foco, llega por aquí, se rebota, viene por aquí y ahí es donde se me han cruzado los rayitos y entonces, pues ¿cuál es la imagen que se va a formar? Pues esta que voy a marcar aquí ahora mismo sin equivocarme y poniendo un bonito color negro. ¿Y cómo es ahora la imagen? Pues vemos que es mayor, es más grande que que el objeto que habíamos puesto, así que en vez de menor ahora es mayor. También vamos a ver que sigue invertida, ¿no? Es invertida también. Y hemos visto pues, que también se cruzan rayos reales, ahí me falta una V, y por lo tanto es una imagen real. ¿Y dónde se está formando? Más allá del centro de curvatura. Está formando más lejos del centro de curvatura, en ese punto de ahí. Vamos al caso más desagradable de todos, que es el caso de, vamos a pasar página, y el caso de es muy desagradable porque cuando el objeto está en el foco, ¿vale? Pues los rayos que vienen por aquí y que pasan por el foco, pues vienen por aquí tranquilamente, ¿verdad? Y el rayo que pasa por el foco, el rayo focal, no lo puedo dibujar porque el rayo focal vendría por aquí, pim, 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 y no chocaría nunca en el espejo, ¿no? Pero sí que puedo pintar el rayo que pasa por el centro de curvatura. Pin, 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 este de aquí, pin, 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 por el centro de curvatura. Y estos dos rayos que acabo de pintar, fijaos que son paralelos. Es decir, no se van a cruzar nunca. O lo que es lo mismo, no se forma imagen, o como dicen algunos, la imagen se forma en el infinito, que es donde se cortarían esas líneas. Así que si el objeto está situado en el foco del espejo, los rayos reflejados son paralelos, la imagen se forma en el infinito, o si queréis, no se forma imagen. Como no hay imagen, no tenemos que decir si es mayor, si es invertida, si no, no hay imagen, punto. ¿Vale? Bien, ¿ahora qué? Pues vamos al siguiente caso, el caso E. Ahora estoy entre el foco y el centro del espejo, ¿verdad? Pues nada, hago lo de siempre, lanzo mis rayitos, rayito contra el espejo, en realidad contra el eje parcial, ¿no? Aproximación parcial, el rayo rebotado pasa por aquí, que es el foco, ¿verdad? ¿Qué otros rayos puedo dibujar? Bueno, pues puedo dibujar el rayo que pasa por el centro de curvatura. Pin, 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 pin. Este que viene por aquí, que se va cerrando por aquí. ¿Y qué veo? Pues que estos rayos en realidad están divergiendo. Es decir, estos no se van a cruzar por aquí, no se cortan. Y si no se cortan por aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si no se cortan por ahí,
tengo que trazar las prolongaciones de esos rayos. Trazo por aquí la prolongación de este rayo, trazo por aquí la prolongación del otro rayo y veo que se cortan aquí, al otro lado del espejo. Y ahí se cortan las prolongaciones. Y ahí es donde se va a formar la imagen, ¿vale? Así que voy a coger mi bolígrafo negro y voy a decir que esa imagen se va a formar aquí. Y me he metido en el otro dibujo sin querer. Bien, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Prolongamos esto un poquito, borramos aquí como si no nos hubiéramos enterado de que el otro dibujo estaba ahí. Y bueno, vamos a ver si lo termino de arreglar. Esta línea un poquito más larga y aquí en negro la flechita esta, ¿vale? Bueno, pues nada, este es el objeto. ¿Y qué características tiene? Bueno, pues para empezar vemos que es mayor, así que mayor. ¿Qué más? Es derecha, no está invertida, ¿no? Esta está en la misma orientación que el otro, así que es una imagen derecha. Y la última cosa, ¿es real? No, porque no se cruzan los rayos reales. Los rayos reales no se cortan. Lo que se cruzan son las prolongaciones de los rayos reales. Si se cruzan las prolongaciones, lo que tengo es una imagen virtual. Y este sería el último caso de los espejos cóncavos. Solo me falta el estudio de los espejos convexos, y los espejos convexos siempre funcionan de la misma manera. Voy a pintar aquí la imagen que he borrado, perdón, el objeto que he borrado antes. Yo tengo aquí el objeto al otro lado del espejo convexo, ¿verdad? Y entonces, pues tiene que haber una línea que será la línea que pasa por el centro de curvatura. Por ejemplo, este ya el centro de curvatura, pues una línea que vaya desde aquí, pim, 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 que pase por el centro de curvatura. Esa es una de las líneas. Otra de las líneas, la que venga por aquí a chocar contra el espejo, pero en realidad, como estamos haciendo la aproximación paraxial, la línea que voy a pintar ahora iría desde aquí. La línea horizontal pasaba por el foco, ¿no? Así que esta línea la llevo hacia el foco y lanzo para acá. Este sería la imagen rebotada, ¿verdad? Y esta otra iría igual, la que he pintado antes. Esta viene para acá, choca contra el espejo, rebota, esta es esta línea. ¿Y dónde se cruzan esas líneas? Se cruzan ahí, en ese puntito que estoy intentando pintar ahí malamente. Es decir, se están cruzando en ese punto. Bueno, pues ahí es donde se forma la imagen. Aquí tenéis la imagen. ¿Y cómo es la imagen en un espejo convexo? Como este de aquí. Voy a ponerlo. Espejo convexo. Convexo. Pues la imagen hemos visto que es más chiquitita, así que es menor. Es una imagen derecha también. Y es una imagen virtual, porque lo que se cruzan son las prolongaciones de los rayos. Los rayos no atraviesan el espejo. Este rayo venía hasta aquí y rebotaba. Este venía hasta aquí y rebotaba. Y estos son las prolongaciones, lo que he pintado yo, que me permite que esas líneas se crucen. Así que aquí tenéis entonces pues todos los casos. Este de aquí, que es el caso del espejo convexo, y todos estos otros 5 casos, que es el caso de los espejos cóncavos, que es un poquito más complicado porque tiene varios casos posibles. Bueno, y ahora que hemos visto esto, pues yo os recomiendo que lo dibujéis, que os pongáis a dibujar, ¿vale? Os ayudáis en este vídeo que os estoy poniendo, os apoyáis en estos dibujos de los apuntes, ¿vale? O incluso yo os recomendaría que jugaseis un poquito con el applet este que hemos visto antes, el applet que hay en la página web, este de aquí, ¿verdad? Le das aquí y ver este applet en la página de GeoGebra. Vaya, hombre, hay un error porque han cambiado las páginas de GeoGebra, pero creo que haciendo clic aquí te lleva, ¿no? Vale, bien. Ya lo corregiré, pero de momento pues os permite acceder. Y bueno, pues le damos aquí a ampliar y la vemos a pantalla completa. Tenemos aquí el applet a todo tren.
Y bueno, pues vamos a ver todos esos casos con estos rayos que están, digamos que mejor que los que he estado viendo antes, porque básicamente pues son más grandes y se ven mejor. Así que, bien, aquí tengo todos los rayos. Podemos estudiarlos uno a uno, por si acaso aquí en el mogollón este nos resulta complicado. Voy a poner solo el rayo paralelo, ¿vale? El rayo paralelo. Ahora estoy en el caso A, en el caso A de los espejos cóncavos. Estoy aquí, más allá del centro de curvatura. El rayo viene paralelo, choca no en el espejo, sino en el eje, porque estamos con la aproximación paraxial, se refleja y pasa por el foco, ¿vale? Pero como solo es un rayo, no se cruza con ningún otro y todavía no sabemos dónde va a estar la imagen. Necesito otro rayo más. Bien, voy a quitar el rayo paralelo y voy a poner el rayo focal, ¿vale? El objeto pasa por el foco, llega al espejo y se refleja horizontalmente. Si pongo los dos, pues veo que los dos se cruzan en ese puntito azul, ¿verdad? Y la imagen que se forma, pues es este vectorcito aquí, esta flechita azul, donde ya veo que las características de la imagen es que es menor, que es invertida, que es real y que además está entre el centro y el foco. Así que ayudándoos de esto, pues os recomiendo que vayáis pintando todos los casos. El rayo radial, el que pasa por el centro de curvatura, ¿vale? Este pasa por el centro de curvatura, sería todo este, bueno, sale por aquí, viene por el centro, llegaría al espejo, rebotaría y volvería a pasar por el mismo sitio, ¿no? Así que ese es el radial. Y el rayo central, que es el que, voy a quitar los otros para que se vean mejor, es el que llega hasta el espejo, al punto O, y bueno, pues se refleja formando este mismo ángulo, es este de aquí abajo, y pasan todos por el mismo sitio. Bien, vamos al siguiente caso, caso B, de los que hemos estudiado. Estoy en el centro, ¿vale? Estoy en el centro, ¿y qué ha pasado? Pues que todos estos rayos se cruzan ahí. Y vemos que la imagen es exactamente igual que la otra, el mismo tamaño, así que ni es mayor ni es menor, es igual. Es invertida porque está cabeza abajo y es una imagen real porque se cruzan rayos reales. Y además de todo eso, pues vemos que se forma exactamente en el mismo sitio, en el centro. Seguimos. Ahora tengo este objeto y me lo traigo a un punto intermedio, ahí por ejemplo, ¿vale? Bien, pues lo mismo, rayo paralelo este. Rayo radial. El rayo radial pasa por el centro, es este rayo que viene por aquí. El rayo focal viene por aquí, va por el foco, choca contra el espejo y rebota horizontalmente. Y bueno, luego el rayo central que va al centro óptico y viene por aquí. Todos se cruzan en este punto, la imagen que se está formando es mayor, es invertida y es real. Y donde se forma más lejos del centro de curvatura. Fijaos que el espejo este virtual que tenemos aquí me permite también no solo decir la zona donde se va a formar, sino exactamente cuál es el punto, ¿no? Si yo estoy a 9 metros del espejo, la imagen virtual en este caso se va a formar exactamente a 18, el doble de distancia. Si me vengo más cerca del foco, pues la imagen se va a formar más lejos, pero el punto donde me aparece es exactamente el punto. Es decir, yo podría hacer un problema en el que me pidiesen dibuja en un espejo tal y calcula a qué distancia se forma la imagen. Eso sí, tienes que hacer un dibujo decentito, porque no vas a tener el applet este para hacer el dibujo. Tienes que ser capaz de hacer un dibujo medio normal, es decir, que estas líneas paralelas sean paralelas, reflejarlas en la línea vertical y no en el espejo, ¿vale? Que cuando pasa por el foco, pase por el foco y no pase por el 7 o por el 5, que yo he visto de todo. Y bueno, pues haciendo el dibujo bien, pues puedes calcular todas estas cosas. Y también puedes calcular el tamaño exacto. O sea, no solo dices que es mayor, sino dices, si esta mide 4, esta mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues mide el doble, ¿eh? Así que todo eso se puede decir, simplemente basándonos en el dibujo. Voy a traerme el cacharrillo este al foco y vemos que según me voy acercando al foco esto se va yendo
cada vez más lejos. ¿Y ahí qué pasa? Pues que todas las líneas que tengo aquí son líneas paralelas. La línea esta que es el rayo radial, ¿verdad? ¿Veis? Le quito, le pongo rayo radial. El rayo paralelo también es paralelo, no solo en este caso por ser rayo paralelo, sino es paralelo a todos los otros rayos que se forman. El rayo focal no se puede formar, fijaos que no me aparece. ¿Por qué? Porque el rayo focal es el que he dicho antes que pasaría por aquí, por el foco, y no tocaría nunca en el espejo. Y luego el rayo central se refleja ahí, y el rayo que se reflejaría vendría por aquí abajo, pero no se cruza con nadie. Así que estos tres rayos son paralelos, la imagen se forma en el infinito, o lo que es lo mismo, no se forma ninguna imagen. Y por fin, ¿qué pasa si el objeto está más cerca del centro del espejo, ¿no? Pues si está entre el foco y el centro del espejo, pues vamos viendo que ahora ya lo que se está formando aquí, y esto es un poquito más complicado, porque hay veces que uno se lía con los rayos. Voy a quitarlos todos y vamos a irlos viendo cada uno para no liarnos, ¿no? El rayo paralelo. Quedamos en rayo paralelo, viene paralelo, choca contra el espejo y pasa por el foco. Bien, este es el rayo real que viene por aquí. Este que tengo en un bonito color rosa es la prolongación del rayo real. Vamos con otro, el rayo radial. El rayo radial viene por aquí, choca contra el espejo, volvería. Bueno, el espejo no está bien dibujado tampoco, ¿verdad? Esto debería tener más curvatura para que esto fuese real, pero bueno, como lo hacemos chocar en esta línea vertical, pues da un poco lo mismo, ¿no? Jugando aquí con este puntito puedes hacer que se parezca más a un espejo de verdad. Pero en realidad no tiene más utilidad práctica que la meramente estética, ¿no? Porque realmente los reflejos los hacemos en la línea vertical. ¿Qué os he estado diciendo? Ah, bueno, eso, el rayo central viene por aquí, ¿no? Choca contra el espejo y vuelve y pasa por el centro. Y aquí tengo la prolongación de ese rayo radial, ¿no? El rayo focal sería el que pasa por el foco y el objeto, y bueno, pues ese rayo chocaría contra el espejo, aproximación parcial, y rebotaría y vendría para acá, hacia la izquierda. Y yo lo que estoy pintando en un bonito color rosa es la prolongación de ese rayo focal rebotado. Y por fin el rayo central, pues es el que viene del objeto al centro, rebota por aquí, y lo que yo tengo aquí es la prolongación, porque si los pongo todos se ve claramente que todos los rayos reales divergen. Este viene para acá, este viene para allá, para acá, este por aquí abajo, y esos no se van a cruzar nunca. Pero las prolongaciones de esos rayos sí se van a cruzar en ese punto, y esta va a ser la imagen que se va a formar. ¿Y cómo es la imagen? Pues es una imagen mayor, ¿verdad? Es más grande. Estos son los típicos espejos que tenéis en el cuarto de baño para miraros los poros de las narices, ¿no? Si estáis muy cerca del espejo, pues entonces veis que vuestra cara aumenta considerablemente. Pasáis de ser unos naricitas a unos narizotas. Y es un espejo de aumento. Y te habrás dado cuenta que si te alejas más, empiezas a verte al revés. Así que, bueno, pues si tú estás entre el foco y el centro del espejo, pues te ves más grande, ves esta imagen más grande. Entonces hemos dicho que la imagen es mayor, es derecha también, ¿no? Tiene la misma orientación. Por eso cuando tú te miras las narices te las ves en la misma orientación cuando estás aquí, pero si te alejas más te ves invertido. ¿Qué más? Hemos dicho que es mayor, que tiene la misma orientación, que es una imagen derecha, y es una imagen virtual, porque se forma al otro lado del espejo, es decir, se forma con prolongaciones de rayos, no con rayos reales, así que es virtual. ¿Y dónde se forma? Pues se forma a esta distancia. Se forma siempre a este lado del espejo. Da igual donde esté, siempre se forma al otro lado del espejo. Pero como os decía antes, si tú haces bien el dibujo, puedes calcular exactamente a qué distancia del espejo se forma la imagen. Cuanto más cerca del foco estés, pues más lejos se va a formar. Cuanto más cerca del centro del espejo estés, pues se forma más cerca. Además, si te fijas, si estás muy cerca del centro del espejo, la imagen no se hace tan enorme como si te vienes a esta zona. Es decir, cuanto más cerca estés del espejo, si te arrimas mucho, aumenta menos, aparentemente, que si te vas más cerca, ¿no?
Fijaos qué diferencia, ahí solo es un poquito más grande y aquí es el doble, ¿no? Y lo único que estoy haciendo es alejarme o acercarme al foco o al centro de curvatura, según lo mires. Y bueno, me falta el espejo convexo. Bueno, la animación está, o el Apple de GeoGebra, no me apetecía mucho darle la vuelta y lo único que hice fue pasar el objeto al otro lado. Entonces nosotros ahí el dibujo lo hemos hecho al revés, pero en realidad pues es lo que os decía antes, ¿no? Si estás a este lado del espejo convexo, si el espejo convexo estuviera orientado al revés, así, pues el foco estaría por este lado, pero vamos, el foco y el centro siempre están por el lado cóncavo del espejo, así que tampoco hay mayor problema. Bueno, pues ¿cómo son los rayos que se forman aquí? Bueno, pues es un poco el caso invertido del anterior. En el caso, voy a volver a borrar los rayos para que se vea mejor, pues tendría el rayo paralelo que choca contra el espejo. En este caso no llega hasta el espejo porque tengo aquí mi eje, ¿verdad? Y como estamos en la aproximación paraxial, pues no lo llevamos hasta el espejo, solo lo llevamos hasta el eje. El rayo llega aquí y el rayo va a rebotar, pero la prolongación del rayo tiene que pasar por el foco. Así que no pinto esto hacia acá, sino que simplemente cojo ese punto, el foco, pongo la regla y ahora ya sí sé que esto de aquí es rayo reflejado y esto es prolongación de rayo, pero tengo que saber qué pasa por el foco para poder dibujarlo, ¿vale? Ya, ese es el rayo paralelo. Vamos a dibujar el rayo radial. El rayo radial es el que viene por aquí, chocará contra el espejo y rebotará y volverá para acá. Pero para poder pintarlo yo tengo que usar la regla y la pongo aquí de tal forma que al pintar vaya desde el centro hasta el objeto. Y esa línea es la que tengo que pintar. Esta zona de aquí es la zona del rayo real y esto es simplemente la prolongación del rayo real. Uy, ¿por qué muevo yo esto? Pues no lo sé. Rayo focal, lo mismo, tengo el objeto. El rayo focal es el que va hacia el foco. Así que yo tendría que coger mi regla, ponerla aquí y en este caso, bueno, pues el trozo que me interesa, el trozo de rayo real es el que, siguiendo esta línea que va desde el foco hasta el objeto, pues va desde donde corta el espejo hasta el objeto. Este es el rayo incidente. Y este de aquí, que sale en verde, es el rayo reflejado, que sale reflejado horizontalmente. Y lo que hago es dibujar la prolongación de ese rayo horizontal. Y por fin, el rayo central, que es el que viene hasta aquí, rebota en el mismo ángulo y a mí lo que me interesa pues es la prolongación de ese. Y cuando los pongo todos, pues veo que todas las prolongaciones de esos rayos se cruzan aquí, donde está la imagen, ¿vale? ¿Y cómo es la imagen que se forma? Pues en este caso la imagen es menor, es más pequeña, es derecha también, también es virtual porque se forman prolongaciones y se forma entre el foco y el O, el punto O, el centro óptico del espejo. Porque por mucho que yo me acerque, si me acerco mucho pasa lo mismo que antes, si me acerco mucho a un espejo convexo casi no noto la disminución de tamaño y si me alejo pues veo que cada vez me voy haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño y si me alejo muchísimo pues terminaría teniendo un tamaño muy pequeño, ¿no? Cuando esto estuviera muy, 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 muy lejos, esto estaría muy, muy, muy cerca del foco. Y nada, estos son todos los tipos de espejo que tenemos. Aquí tenéis el applet este que podéis jugar y yo creo que clarifica bastante y bueno, pues poco más, porque luego aquí me habla del convenio de signos y de notación y me habla de las ecuaciones de los espejos esféricos. ¿Vale? En realidad, el coordinador dijo, supongo que lo mantendrá, que no iba a poner ningún problema en el que hubiese que usar las ecuaciones de los espejos esféricos. Aquí lo tenéis de todas formas, si queréis jugar con ello. El convenio de signos, yo creo que no tiene ningún misterio, el sentido de la luz, incidente, de izquierda a derecha, el sistema de coordenadas, cómo son las distancias, la I que era la altura del objeto y prima la de la imagen, S y S prima, bien. Pues todo esto, S y S' son las distancias a la imagen, ¿no? La distancia del objeto al espejo es S y la distancia a la imagen pues es S'.
Entonces, ya os digo que no es complicado, podéis echarle un vistazo. Y bueno, luego aquí tenéis un esquema con cada una de las letras, lo que es la distancia focal, la distancia del centro hasta aquí es S, la distancia de la imagen hasta aquí es S', la altura del objeto, la altura de la imagen y prima, bueno, no tiene mucho misterio. Y importante, esta dirección es la positiva y esta dirección es la positiva, así que si está hacia arriba, pues es positiva. Y todas estas distancias S, como están hacia la izquierda, pues serían negativas. Aquí está el 0, estoy a la izquierda del espejo, ¿no? Pues estoy S y S' serían negativas. Aquí tenéis las ecuaciones y lo que es el aumento lateral. El aumento lateral simplemente es lo que la altura de la imagen dividido por la altura del objeto real, ¿no? No tiene mucho misterio. Y como hay una relación entre los ángulos, pues coincide con menos S' partido por S. Tampoco tiene mucho misterio. Esta sería la ecuación fundamental de los espejos esféricos. Y aquí tenéis un ejercicio que os dejo para que juguéis con él. Podéis hacerlo de muchas maneras. Podéis hacerlo aplicando las ecuaciones de los espejos esféricos. Si queréis, no tiene mayor misterio. Podéis también hacerlo usando el applet simplemente moviendo las cosas que hay ahí para poder trabajar con él. No sé si tenía este abierto por otro lado. Sí, aquí. Aquí, aparte de mover el objeto, pulsando esto, me parece que se podía mover también el foco, ¿no? Entonces, cuando mueves el foco, mueves el centro también. Entonces, si a ti te han dicho, por ejemplo, que el centro está en 60, pues tendrás que hacer esto más pequeño, ¿vale? Con el ratón lo mueves, lo haces más pequeño, llevas el foco hasta el 30 y cuando el foco está el 30, pues el centro estará en el 60. Es cuestión de jugar un poquito y no tiene mucha complicación. Os lo dejo para que juguéis, ¿vale? A ver, me salgo de aquí. Y entonces te da dos opciones, cómo sería eso si el espejo es cóncavo y cómo sería si es convexo. ¿Que lo hacéis con las ecuaciones? Vale, pues me mandáis vuestras soluciones con las ecuaciones. ¿Que lo hacéis con la imagen? Me mandáis alguna captura de pantalla con las imágenes esta. Lo podéis hacer incluso dibujando en un papel milimetrado, ¿no? Pero ya os digo que es complicado, que no es tan sencillo hacer el dibujo medio decentemente. Así que nada, pues eso. Os lo dejo para jugar y nos quedan las lentes delgadas que lo dejamos para el próximo vídeo porque yo creo que con este ya estamos servidos, ¿no? Yo por lo menos estoy cansado y me imagino que cuando tengáis que hacer todo lo que os he dicho que hagáis, pues a lo mejor vosotros os cansáis también un poquito. Venga, hasta luego.